Muy buen día nuevamente, estimados estudiantes. En nuestras últimas clases nosotros ya hemos comenzado a conocer nuestro objeto de estudio, ¿no? Hemos estudiado cuáles son los elementos de la obligación y hemos dicho que la obligación está compuesta por un sujeto activo, un sujeto pasivo, un objeto que está compuesto por la prestación y además tiene que haber un vínculo jurídico, ¿no? Probablemente en textos como en el de Raúl Romero Sandoval, ustedes se encuentren también entre uno de los elementos a la causa, ¿no? Pero este es un concepto que lo van a estudiar de manera más propia en la materia de contratos. A ver, hemos estudiado entonces la estructura de la obligación. Hemos visto que la obligación o los derechos personales, que es otro nombre que se le ha dado al derecho de obligaciones, eh, tienen diferencias sustanciales con los derechos reales, ¿no? No es lo mismo tener una relación jurídica con una cosa y además una relación con el resto para respetar esa relación que uno tiene con esa cosa, ese derecho que tiene sobre las cosas, que las relaciones que existen entre personas, ¿no? Entonces hemos estudiado la naturaleza jurídica y hemos visto que la obligación implica una relación de carácter patrimonial. Una vez que nosotros hemos desarrollado esta temática de la teoría general de las obligaciones, viendo qué es lo que se estudia, nosotros hemos comenzado con la temática de la clasificación de las obligaciones y veíamos que las obligaciones se presentan en diferentes formas, ¿verdad? Analizábamos de esta manera obligaciones de la más diversa índole, con sujetos complejos o con sujeto simple o eh, con objeto complejo, objeto simple, veíamos que hay obligaciones de dar, hacer y no hacer según el objeto, o se puede tratar de obligaciones civiles y naturales. Entonces hemos estudiado una clasificación que nos permite ver que la obligación genera diferentes efectos, ¿verdad? Pero ya entrando a los efectos de la obligación en general y no de cada tipo de obligación, corresponde que nosotros veamos cuáles son estos objetos, digo, estos efectos que genera la misma en general, ¿no? Considerando la influencia del Código Civil Italiano, que es el Código Civil Italiano de 1942, el que ha influenciado los contenidos de nuestro Código Civil, se estudia los efectos de las obligaciones desde dos puntos de vista. Entonces, los efectos principales que pueden darse el momento que nace una obligación son el cumplimiento y su incumplimiento. Y los efectos de la obligación los estudiamos desde esas dos perspectivas, ¿ya? Desde el punto de vista del cumplimiento, eh, implica que el deudor cumpla a cabalidad con la obligación. Pero vamos a ver que no es tan simple esto del cumplimiento, porque pareciera que nosotros dijéramos, bueno, el deudor paga al acreedor y listo, se termina, ¿no? Pero vamos a ver que hay ciertas reglas inherentes a este cumplimiento y que este cumplimiento no solo se va a realizar de manera voluntaria, ¿no? No siempre se va a realizar de manera voluntaria. Entonces, cuando no se realiza de manera voluntaria, cuando no sucede este cumplimiento de manera voluntaria, hay otro efecto que es el incumplimiento. Y de esta manera nosotros estudiamos las prerrogativas del acreedor para obtener la satisfacción de la obligación y la conservación del patrimonio del deudor. Entonces, nosotros vamos a abarcar dos grandes temas, ¿no? Vamos a abarcar el tema del cumplimiento y cuando analicemos el cumplimiento vamos a ver cuáles son los elementos esenciales que deben presentarse en el pago. El cumplimiento también es un sinónimo del pago. Y vamos a analizar también que el cumplimiento puede darse de diferentes formas, ¿no? No implica solo el cumplimiento a cabalidad, no, implica necesariamente el cumplimiento a cabalidad, pero no solo implica que se vaya a hacer de manera idéntica. Pues van a haber situaciones en las cuales el deudor no pueda cumplir con la prestación. Entonces, la ley va a reconocer otras formas para poder cumplir la obligación. Y ahí vamos a estudiar nosotros la dación en pago, vamos a estudiar también la figura
de la oferta de pago y consignación, la cesión de bienes, que tienen igual propias reglas. Y bueno, vamos a ver que esto es un poco complejo, pero algo que nosotros tenemos que conocer muy bien. Entonces, los efectos de las obligaciones se estudian desde su cumplimiento o desde su incumplimiento. Una vez que terminemos de estudiar el cumplimiento, nosotros vamos a empezar a estudiar cuáles son los efectos de las obligaciones cuando el deudor incumple la obligación. Vamos a ver cuándo hay incumplimiento, ¿no? Que es la contracara de lo que vamos a ver en la clase del día de hoy. El, el incumplimiento genera algunas consecuencias, entre las cuales, según Raúl Romero Sandoval, por ejemplo, nos dice está, en primer lugar, la facultad del acreedor de exigir el cumplimiento de manera forzosa, ¿no? El acreedor puede exigir que se cumpla esa obligación por la fuerza, acudiendo entonces a esa coercibilidad que caracteriza al derecho. En segundo lugar, se tratarán los daños y perjuicios que se genera por ese incumplimiento, ¿ya? Entonces, estimados estudiantes, vamos a ir estudiando estos efectos, ¿no? Los efectos de las obligaciones son las consecuencias de orden jurídico que provienen de la existencia y virtualidad de la obligación. El momento que existe la obligación, se generan entonces estas consecuencias. La obligación podrá cumplirse o por otro lado podrá incumplirse, generando derechos diferentes para el acreedor, ¿verdad? Y esto es entonces con lo que vamos a trabajar en las siguientes clases. A ver, hablemos del pago o cumplimiento. ¿Qué es el cumplimiento o pago? Vulgarmente es satisfacer una deuda en dinero, el pago, ¿no? El pago como tal. Pero técnicamente implica el cumplimiento de la obligación. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros hablamos de pago, no solo nos estamos refiriendo a el pago de una deuda de entregar dinero, ¿me entienden? El momento, por ejemplo, que el vendedor entrega la cosa al comprador o el momento que cada uno de los permutantes entrega la cosa al otro, estaremos ante un pago, ¿no? El momento que el arrendador entrega el bien al arrendatario, estamos ante un pago también, porque está cumpliendo, ¿no? Y a su vez, el momento que el arrendador, es al revés, ¿no? El momento que el arrendatario le entregue la cosa al arrendador, estamos ante un pago. Y el momento que el arrendador le pague el canon de arrendamiento al arrendatario, estaremos entonces ante un pago o cumplimiento. Entonces, el pago o cumplimiento no solo se refiere a prestaciones de dar, ojo, o de dar dinero, sino también se refiere a prestaciones de dar otros bienes, en primer lugar, o también a prestaciones de hacer, ¿no? El momento que el pintor entrega la pintura realizada, estará pagando la obligación, estará cumpliendo esa obligación. Entonces, el pago es un término técnico y el pago viene de pacare, que significa satisfacer, pacificar, aplacar. Significa la conformidad entre lo ocurrido y lo previsto. Entonces, esto concuerda con la obligación, ¿no? Esto concuerda con lo que nosotros hemos estudiado. ¿Por qué? Porque el deudor y el acreedor prevén que se va a cumplir esa obligación a la cual, esa obligación que forma parte de esa relación obligatoria, ¿no? Esa prestación que forma parte de esa relación obligatoria. Entonces, cuando hay conformidad, cuando concuerda lo que ellos han acordado con lo que efectivamente ocurre, estamos ante el pago, ¿no? Yo y Cristal celebramos un contrato de préstamo. Entonces, eso es lo previsto, es que yo le devuelva esos $50,000 que me ha prestado, por ejemplo, hipotéticamente. En el momento que suceda eso que hemos previsto, es decir, el momento que yo le entregue esos $50,000, habrá ocurrido lo previsto. Entonces, estaremos ante el pago. El pago, nos dice Alessandri, el eminente jurista chileno, es la prestación de lo que se debe, y de aquí que sea igualmente aplicable
a las obligaciones de dar, hacer o no hacer. Entonces, estimados estudiantes, las obligaciones de hacer también son un pago. El momento que el abogado cumple con los plazos, defiende a su cliente, realizando todos los medios posibles para cumplir la obligación, no necesariamente lográndolos, el abogado está pagando esa obligación, no está cumpliendo esa obligación. Por otro lado, Dupichot nos dice que el pago es una convención por la cual el deudor llamado solvens ejecuta una prestación debida de cualquier naturaleza, mientras que el acreedor llamado accipiens recibe esta última. En el pago, estimados estudiantes, ya no usamos la terminología de deudor y acreedor, sino usamos la figura del solvens y del accipiens, porque el solvens no necesariamente va a ser la misma persona que el deudor y el accipiens no va a ser necesariamente la misma persona que el acreedor. Es decir, que puede el deudor por medio de otra persona pagar la obligación, ¿no? Entonces, esta persona no necesariamente va a ser deudora. Por ejemplo, la mamá de Elizabeth debe algún dinero, imaginemos, hipotéticamente, ¿no? Entonces le dice, hija, por favor, ve a pagar este dinero. Entonces Elizabeth va, entrega el dinero, y eso no significa que Elizabeth sea la deudora, ¿verdad? No es la deudora. Ella va a ser, en este caso, el solvens, va a ser la persona que paga la obligación. Entonces no es lo mismo el deudor y el acreedor que el solvens y el accipiens. Y vamos a profundizarlo esto un poquito más en adelante, en lo que viene, ¿no? Ulpiano nos dice que el pago sería la ejecución cabal de la prestación debida. Decimos que paga el que hizo lo que prometió hasta, bueno, lo que prometió hacer, ¿no? Ulpiano citado por Inestrosa. Finalmente, estimados estudiantes, si nosotros revisamos el artículo 291 de nuestro Código Civil, este nos dice que el deudor tiene el deber de proporcionar el cumplimiento exacto de la prestación debida, ¿no? Ni más ni menos. Usted tiene que tratar del cumplimiento exacto de la obligación. Entonces, ¿cuál es la naturaleza jurídica del pago? ¿Qué es lo que lo diferenciaría? A modo referencial, nosotros vamos a ver algunas de las teorías que tratan de establecernos qué es el pago. Algunos autores nos dirán que se trata de un hecho humano, voluntario, lícito que aniquila un derecho y se discute si fuera unilateral o bilateral. Estaríamos entonces ante una teoría del acto jurídico. Esta primera teoría nos dice entonces, bueno, es un hecho voluntario, por eso es un acto jurídico, ¿no? Ustedes saben que una de las características del acto jurídico es que es voluntario. Solo que, bueno, se discute si fuera unilateral, es decir, si solo el deudor tiene la intención o la voluntad de cumplir, o si también será el acreedor el que tiene esa voluntad de recibir. Esa es una primera teoría. La segunda teoría nos dice que lo esencial no es la finalidad con la que obra el deudor, es decir, la voluntad del deudor no es lo primordial, sino la adecuación subjetiva a los términos de la obligación. Sería inaceptable porque debe existir un animus solvendi. Esa es la crítica que se da a esta teoría. A ver, esta teoría de derecho jurídico, estimados estudiantes, nos dice no necesariamente es voluntario. No necesariamente es voluntario el pago. Y es cierto, ¿no? Muchas veces las personas pagan simplemente porque sí, o sea, porque ya de esa manera se liberan, pero no es porque quieran pagar. Incluso, bueno, ustedes sabrán que hay muchas personas que pagan de muy mal humor, ¿no? Entonces, eso no necesariamente demuestra que haya voluntad. Por tanto, algunos nos dicen que estamos ante un hecho jurídico. Pero reitero, uno de los elementos del pago es el animus solvendi, el ánimo de pagar, el ánimo de cumplir. Entonces, sería inaceptable esta teoría, nos dicen. Hay una teoría también que ha sido planteada por Carneluti, un eminente jurista italiano de la Escuela Italiana del Derecho Procesal, quien nos dice que cuando hablamos de pago, estaríamos ante ante un acto debido, ¿no? Esta es la teoría del acto debido.
establece que el pago corresponde a una categoría especial de hechos humanos ordenados por la ley. El sujeto no es jurídicamente libre de sustraerse a la realización, entonces cumple lo debido, ¿no? La crítica, en realidad, de esta teoría nos dice, bueno, en realidad, sí estamos ante un acto libre, pues el deudor puede o no cumplir la obligación, ¿no? Y si incumple, tendrá que ver sometido su patrimonio, tendrá que ver sometido su patrimonio al acreedor, ¿no? Entonces, de que sea un acto debido del que uno no pueda sustraerse, bueno, no es tan cierto, nos dice la crítica. Finalmente hay una teoría ecléctica y la teoría ecléctica nos dice a veces es un acto jurídico el pago, porque a veces es voluntario y otras veces sería un hecho jurídico, porque simplemente uno se somete a los términos de la obligación. Esto no termina siendo convincente, ya que implicaría denominar al pago a cosas diferentes, ¿no? Y la idea justamente de tratar la naturaleza jurídica es que sean distinciones claras. Entonces, esto a modo referencial, ¿no? Como pueden ver, hay diferentes teorías que tratan de explicar qué es lo que diferencia el pago y estas lamentablemente no satisfacen de manera clara, como por ejemplo la naturaleza de la obligación, recuerdan, es un acto jurídico complejo, ¿ya? Bueno, es un, sí, un acto jurídico complejo es diferente, ¿no? No un acto jurídico, es un hecho jurídico complejo, perdón. Es un poco más convincente, ¿no? Cuando vemos las situaciones jurídicas, etcétera. Pero en las teorías de la naturaleza del pago, lamentablemente, no hay acuerdo, ¿no? Sobre cuál sea la teoría preponderante. ¿Cuáles son los requisitos del pago? Veamos. Los elementos esenciales serán la manifestación de voluntad del solvens, ese animus solvendi, ¿ya? Esa voluntad de pagar. Y esa voluntad de pagar se traduce en el hecho de cumplir, ¿no? Si cumples, ahí está manifiesto el animus solvendi. Por otro lado, el elemento esencial es el objeto física y jurídicamente, otro elemento esencial es el objeto física y jurídicamente posible, ¿no? Tiene que tratarse entonces de una prestación que físicamente, en primer lugar, es decir, pueda cumplirse físicamente, por ejemplo, y esto lo pueden ver también en el texto de Romero Sandoval cuando se refiere a, si no estoy mal, a Julien Bonnecases, ¿no? O a, sí, Julien Bonnecases. Y él nos dice, bueno, hay la posibilidad física y o material, mejor dicho, y la posibilidad jurídica. La posibilidad material se referirá a que se pueda cumplir en la vida real, ¿no? En el mundo real. Por ejemplo, Soledad no podrá comprometerse o no le podrán obligar a que ella traiga una piedra lunar, ¿no? Eso sería imposible materialmente. Pero también hay imposibilidad jurídica cuando se trata de ciertos hechos ilícitos, ¿no? Digo, sí, ciertas actividades contrarias al ordenamiento jurídico, ¿no? Uno no se puede obligar a matar, por ejemplo. Eh, entonces, o bueno, a cumplir ciertas prestaciones contrarias a derecho, ¿no? Veamos entonces, además de estos elementos esenciales, hay ciertos elementos de validez. Cuando decimos elementos de validez, a ver, ¿cuál es la diferencia para empezar? ¿No? Los elementos esenciales son aquellos que necesariamente se encuentran en el pago. Y los elementos de validez son aquellos que hacen que el pago surta efectos jurídicos. El pago va a surtir efectos jurídicos y va a ser plenamente válido y va a ser reconocido por el ordenamiento jurídico siempre y cuando cumpla con estos requisitos. En primer lugar, la capacidad de las partes, ¿no? Lo pagado a un acreedor incapaz no libera al deudor, nos dice, a menos, a menos que exista beneficio del incapaz. Entonces, en primer lugar, se requiere la capacidad. Ustedes conocen que nuestro ordenamiento jurídico y la teoría reconoce la capacidad de obrar y la capacidad jurídica, ¿no? Entonces, en la obligación tiene que haber capacidad de obrar, es decir, esa capacidad negocial o, bueno, esa capacidad también de poder exigir el cumplimiento de ciertos derechos y esto lo evidenciamos en los artículos
4, 3, 4 y 5, ¿no? De nuestro Código Civil. Por otro lado, a ver, el pago al acreedor incapaz de recibirlo no libera al deudor, salva prueba de que ha redundado en beneficio del incapaz, ¿no? Esa es una de las reglas inherentes a la capacidad. Si alguien paga entonces a un incapaz, no, esto no va a liberar al deudor. Y tendrá este deudor la carga de la prueba de que esto ha sido en beneficio del incapaz, ¿ya? Esta es una de las reglas contenidas respecto a la incapacidad que pudiera presentarse en una relación obligatoria. En segundo lugar, no tiene que existir vicios de la voluntad del momento en que se paga. Esto tal vez ustedes ya lo conocen, ¿no? Los vicios de la voluntad son el error, el dolo o la violencia. El error es una falsa apreciación de la realidad. Cuando uno paga bajo una falsa apreciación de la realidad, inclusive puede pagar lo no debido, ¿no? Entonces ese pago va a ser inválido. El error puede ser esencial o puede ser sustancial. Y esto lo van a desarrollar de mejor manera en la materia de contratos, ¿no? Error material, error sustancial, son causales de nulidad del contrato, ¿no? El error esencial y el error sustancial de anulabilidad. Entonces, son causales para que una relación obligatoria pueda quedar sin efecto. Además del error como vicio del consentimiento, tenemos el dolo, ¿no? El dolo se refiere a todas aquellas maquinaciones y artificios, para hacer incurrir a otro en error, ¿no? En el error, estimados estudiantes, estamos ante una falsa apreciación de la voluntad, una falsa apreciación de la realidad, pero espontánea, ¿no? El error implica que uno se equivoca por su cuenta, digámoslo así. Pero cuando hablamos de dolo, estamos hablando de que es otra persona la que le hace incurrir en error, ¿no ve? Es diferente, por ejemplo, que Gabriela Tola compre una casa creyendo que esta perteneció a un gran héroe de la historia, sin decirle nada a su vendedor, y ella jura que está comprándolo. Eso es un error, ¿no? Es diferente eso a que su vendedor le diga a Gabriela, te estoy vendiendo esta casa te cuento que le pertenecía a Pedro Domingo Murillo, ¿no? Entonces, Gabriela, te conviene, la estoy vendiendo barata. Entonces, eso es dolo, ¿no? Porque en realidad, bueno, en caso de que no sea, ¿no? La casa de este personaje histórico. Entonces, el dolo implica ya las maquinaciones, los artificios y las reticencias, ¿no? Reticencias serían esas omisiones en las que puede incurrir el otro contratante para que se concluya, para que se manifieste la voluntad, ¿no? Si se dan cuenta, entonces ahí hay una voluntad viciada, porque Gabriela dirá, esta es la casa de Pedro Domingo Murillo, entonces la compraré, y eso es lo que la ha determinado a comprar. Entonces ahí existiría dolo, si se dan cuenta, ¿no? Entonces ya hemos hablado del error, que es una falsa precisión de la voluntad, y también hay dolo, que es el conjunto de artificios, maquinaciones y reticencias que hacen incurrir en error a una de las partes contratantes. En caso que quieran revisar un poco más, pueden acudir a mi canal de YouTube y ahí verán explicaciones más extensas sobre estos vicios del consentimiento, ¿no? Dentro de los vicios del consentimiento, los vicios que pueden darse en la voluntad, también encontramos a la violencia, ¿no? Que es una fuerza irresistible por la cual la voluntad declarada de una persona no termina condiciendo lo que en verdad esta persona quiere. Y esta puede ser una vis compulsiva o vis absoluta. O sea, la violencia puede ser de dos tipos, ¿no? Vis compulsiva y vis absoluta. Cuando hablamos de vis compulsiva, hablamos de violencia moral. Cuando hablamos de vis absoluta, hablamos de violencia física. La violencia moral puede darse mediante intimidación, ¿no? Intimidación grave,
que permita presumir que, que el contratante se encontraba ante un peligro inminente, ¿no? Las amenazas graves, digámoslo así, ¿no? La violencia tiene que ser actual en estos casos, es decir, no puede ser una violencia de que si no, si no, si no celebramos este contrato de compra-venta, pasado mañana voy a romper todos tus vidrios. Entonces, tiene que ser actual, tiene que ser una situación, una intimidación actual, ¿no? Porque en realidad si es que se trata de un hecho que se refiere a amenazas sobre algo futuro, no estaremos ante violencia como tal. Pues, estimados estudiantes, en estos casos, el deudor podrá acudir a cualquier instancia, ¿no? Si se trata de un hecho futuro, a cualquier otra instancia penal inclusive. Entonces no podrá decir, ah, es que me ha amenazado, ¿no? O tampoco puede, entonces no puede tratarse, ¿no? De una violencia futura, digámoslo así. La violencia también puede ser física, ¿no? Esa, um, esa violencia, a ver, esa fuerza inevitable que hace que una persona demuestre una, o bueno, declare una voluntad que no es. Por ejemplo, el efecto de ciertos estupefacientes, ¿no? De ciertos fármacos que hacen que una persona llegue a celebrar en un estado inconveniente el contrato o pueda llegar a obligarse en esas situaciones, ¿no? Entonces, cuando haya estos vicios de la voluntad, el pago también va a ser inválido, ¿no? Si uno paga por error, si uno paga por dolo, es decir, porque el otro le ha engañado, o por violencia, porque el otro le obligó, estaremos ante un pago inválido, ¿no? Estaremos ante un pago inválido que no surte efectos o no debería surtir efectos en el derecho. Pero bueno, esto lo van a desarrollar un poquito más en la materia de contratos también. El pago también será inválido cuando la prestación es ilícita, ¿no? Para que el pago sea válido, tiene que haber licitud de la prestación o abstención. Tiene que tratarse de un objeto reconocido por el ordenamiento jurídico, que el ordenamiento jurídico permita. No puede tratarse entonces de un pago eh, en el sentido, bueno, a ver, de cumplir la entrega de sustancias controladas o de agredir a alguien y cometer un delito. Entonces, no estamos ante un pago válido en esas circunstancias, ¿verdad? Ya que hemos visto los elementos esenciales y los elementos de validez, veamos cuáles son los elementos específicos del pago. Para que haya pago se requieren los siguientes elementos. En primer lugar, tiene que existir una deuda. Tiene que existir una cosa, cantidad o servicio adeudado, ¿ya? Nosotros ya hemos visto que hay un principio que nos dice que nadie puede obligarse al género, ¿no? Nadie puede obligarse a lo general, a algo abstracto. Bueno, puede haber cierto género. Vamos a ver que cuando alguien se compromete algo genérico, pero no a un género demasiado amplio, se liberará con cosas de calidad media. Eso vamos a ver en un instante. Esta existencia de una deuda se desprende del artículo 291 de nuestro Código Civil, que nos establece el deber de prestación y derecho del acreedor, ¿no? El deudor tiene el deber de proporcionar el cumplimiento exacto de la prestación debida. Entonces, tiene que existir una deuda y esa deuda va a estar sustentada por el artículo 291 que nos dice que tiene que cumplirse a cabalidad. Por otro, podemos dar un ejemplo también en el artículo 963 de nuestro Código Civil, que nos dice que quien ha recibido lo que no debía queda obligado a restituir lo que se ha pagado, ¿no? Esto se refiere al pago de lo indebido. Entonces, tiene que existir una deuda, ¿no? Cuando no existe la deuda, estaríamos ante un pago de lo indebido. Entonces, se tiene que devolver esas prestaciones
que se han pagado de manera equívoca, digámoslo así. El segundo elemento específico es la intervención de un solvens, es decir, de una persona que cumpla con la obligación, ¿no? Tiene que haber la intervención entonces de un solvens. El solvens va a ser la persona que paga la obligación, la persona que cumple con la obligación. Y esa persona que cumple la obligación no siempre va a ser el deudor, ¿no ve? Puede ser una tercera persona. Puede ser el deudor o puede ser un tercero, por lo que se usa un término genérico, ¿no? Por eso se usa el término de solvens y no así el término de deudor, porque el solvens, según el artículo 295 de nuestro Código Civil, puede ser otra persona. El artículo 295 de nuestro Código Civil dice, la obligación puede satisfacerse por toda persona tenga o no interés en el cumplimiento y a sabiendas del deudor o no. Entonces puede suceder que una persona, aunque el deudor no sepa, pague la obligación, cumpla con la obligación. ¿No ve? Por ejemplo, supongamos que Gabriela me debe dinero, entonces su amiga la ve muy afligida y dice, voy a pagar la deuda de Gabriela, ¿no? Entonces, ¿existe esa posibilidad? Claro que sí, y eso la va a liberar de la obligación. El tercer elemento específico del pago es la existencia de un accipiens, es decir, aquella persona que reciba el pago, ¿ya? El tercer elemento específico del pago. Normalmente el pago se hace al acreedor o su representante, pero también puede pagarse a un tercero. El artículo 297 del Código Civil Boliviano nos establece lo siguiente, cito textual. El pago debe hacerse al acreedor o a su representante, o bien a la persona indicada por el acreedor o que esté autorizada por la ley o por el juez. Entonces, puede ser que una persona esté autorizada por ley, por ejemplo, los padres respecto a los hijos menores de edad, ¿no? O también se puede pedir que sea el juez el que autorice que se pague a otra persona. Entonces, puede ser una tercera persona, ¿no? También puede darse la situación de un acreedor aparente o putativo. A ver, ¿a qué nos referimos con esto? El pago hecho a quien parece legitimado para recibirlo libera al deudor que ha procedido de buena fe. Ustedes dirán, pero bueno, ¿cómo un deudor no se va a dar cuenta de a quién le tiene que pagar? Esto es muy posible, estimados estudiantes. Por ejemplo, si una persona le debía a otra que falleció, entonces no se sabe quiénes son exactamente los herederos, ¿no? Le paga, por ejemplo, al padre de la persona fallecida, pero en realidad eran los hijos a quienes tenía que pagarse, ¿no ve? Que eran los llamados a suceder. Entonces, en esta situación, si el acreedor ratifica, ¿cómo diríamos esto? No, estamos en el 298, ¿no? Quien recibe el pago puede ser obligado por el verdadero acreedor, conforme a las reglas de la repetición de lo indebido. Entonces, a ver, siempre y cuando haya buena fe en el deudor, el momento que, o el deudor o el solvens, el momento de cumplir la prestación, es válido el pago al acreedor aparente, al que pareciera que es el verdadero acreedor, ¿no ven? Como en el ejemplo que hemos dado. Pero este acreedor aparente no necesariamente se va a quedar con la prestación, ¿no? El verdadero acreedor puede exigirle a este acreedor aparente que le entregue esa prestación, ¿ya? Entonces esa regla no debemos olvidarla. Por otro lado, el deudor no puede alegar su incapacidad después de pagar. El artículo 300 del Código Civil se refiere a esto. Nos dice sobre el pago efectuado a un incapaz. El deudor que paga lo debido no puede impugnar luego el pago alegando su propia incapacidad. No puede decir yo esa vez era menor de edad, entonces no tendría por qué haber cumplido. Claro que no, porque es en su beneficio, ¿no? También su patrimonio en sí tendrá menos pasivos.
Entonces tenemos dos elementos, ¿no? Un solvens y un accipiens. Finalmente, bueno, dos elementos personales, además de la existencia de una deuda. Y finalmente tenemos el principio de exactitud del pago. El pago debe ser exacto en cuanto al tiempo, al lugar, al modo y substancia. La doctrina argentina, para aclararnos este principio, ha generado, bueno, distingue dos principios, ¿no? Hay un principio que es el principio de integridad, es decir, que el pago debe ser completo, abarcar toda la cuantía del objeto debido. Y también tenemos el segundo principio, que es el principio de identidad. El pago implica que debe entregarse la misma cosa que uno se ha obligado a entregar, ¿no? O la misma cosa que se le entregó, por ejemplo, en el préstamo. Si uno se ha prestado dinero, entonces tendrá que devolverse dinero. No podrá decirle, ah, no, mejor te entregaré mi televisor. No, no, ¿ve? Mejor te entregaré mi auto. No, tiene que ser dinero. Y tiene que ser el total del dinero que se le ha prestado. ¿No ve? O si uno se ha obligado a entregar una casa específica, uno no puede después entregarle y decirle, ¿sabes qué? Solo te voy a dar el primer piso. Por el principio de integridad, el pago debe ser completo. Tiene que abarcar todo el objeto debido. Y por el principio de identidad, tiene que ser esa casa. Tiene que entregarse esa misma cosa. No puede decir, ah, ¿sabes qué? Mejor en vez de esta casa te daré este autito. No, no, ¿eh? No hay esa posibilidad. El pago debe ser exacto entonces, cumpliendo con los principios de identidad e integridad. Analicemos algunos otros aspectos. El pago, estimados estudiantes, implica la diligencia en el mismo, ¿no? Ustedes ya conocen una figura que se ha generado durante el derecho romano, que es la del bonus pater familias, ¿no ve? Es un hombre razonable, es un hombre razonable, es un hombre común y corriente que cumple con sus obligaciones. Y la diligencia que debe tener el deudor al cumplir la obligación es la de un bonus pater familias. Es decir, que no debe ser una persona negligente, que no debe ser una persona imprudente, ¿no? Y el artículo 302, parágrafo 1 del Código Civil Boliviano exige entonces esta diligencia de la persona, del deudor, para cumplir la obligación, ¿no? Entonces, ¿a qué nos referimos con un bonus pater familias? Alguien que va a cumplir con sus obligaciones, alguien de calidad media, es decir, a una persona prudente, a una persona razonable, ¿no? Una persona razonable, por ejemplo, para entregar una casa, cuidará la misma, ¿no? Hasta la entrega de esta. No será negligente, no será imprudente, no dejará que la misma se deteriore, por ejemplo. Debe tener entonces los cuidados y la debida cautela que permitan cumplir la obligación, ¿no? Un deudor, por ejemplo, que deba dinero, no se irá de viaje, ¿no? Para alegar después, ay, no, lo siento, te cuento que me he ido a un lugar sin señal y no he podido ni hacerte la transferencia, ¿no ve? No, el deudor tiene que tener esa diligencia, los cuidados necesarios, la cautela para cumplir la obligación. En las obligaciones profesionales, la diligencia se valora con relación a la naturaleza de la actividad. Si es un profesional entonces el que se ha obligado, esto va a depender mucho de las artes propias de la disciplina, ¿no ve? El médico tendrá que cumplir con todos los protocolos. El abogado deberá cumplir con los plazos, deberá ejercer defensa conforme a lo que su cliente le ha manifestado, conforme a las pruebas que existen. Entonces, estimados estudiantes, la obligación debe cumplirse con esa diligencia, con la diligencia de un bonus pater familias, este que ha sido denominado por el derecho francés como hombre razonable, ¿no? Tiene que tratarse entonces de un hombre prudente y todos deben tener esa diligencia para cumplir con la obligación a la cual se han comprometido o a la cual están sujetos, ¿no? Que puede ser por otra fuente de las obligaciones. A ver, veamos ahora el objeto del cumplimiento, ¿no? Aquí algunas reglas sobre el objeto del cumplimiento. Ya hemos hablado entonces de los elementos del pago, elementos específicos, una deuda, un solvens, un accipiens, principio de exactitud del pago.
Los elementos esenciales que necesariamente vemos en el pago, la existencia de un solvens y un objeto físico y jurídicamente posible, y cuáles son los elementos que hacen válido al pago. Pero además hay ciertas reglas inherentes al objeto, ¿no? Por ejemplo, encontramos esta que ya le hemos señalado, ¿no? Cuando se trata de obligaciones de dar, la obligación no solo implica entregar la cosa, sino también implica conservar el bien hasta su entrega, ¿no ve? Entonces el deudor que debe entregar una cosa, no sencillamente va a entregar en el estado en que se encuentre desde que las partes se han puesto de acuerdo, sino que tiene que cuidarlo hasta su entrega. Eh, por ejemplo, a ver, un carpintero que se compromete a entregar un sofá a otra persona, tendrá que cuidar el mismo, ¿no? Tendrá que cuidar que la lluvia no moje el sofá, no porque ya le han pagado, no porque ya se han puesto de acuerdo para que la compra-venta se realice, esta persona, este carpintero, dejará, bueno, dirá, esto ya no es mío, entonces que se moje, ¿no? No tiene ningún sentido, tiene que tener esos cuidados. Cuando se trata de cosas genéricas, el deudor se libera entregando cosas de calidad media. Como les decía antes, puede ser que alguien se comprometa a entregar algo, ¿no? Por ejemplo, Gabriela, te voy a vender entonces un perro, aunque bueno, sé que muchos están en contra de eso. O bueno, ya te voy a entregar, te voy a donar un perrito, ¿ya? Te voy a donar un perrito, pero no le digo qué tipo de perro, ¿no? Entonces, cuando se trata de cosas genéricas, uno entrega cosas de calidad media, no necesariamente el mejor, es decir, uno que esté en competencias, uno que sea educadito, no, ¿ve? Ni tampoco el peor, ¿no? Es decir, pucha, no sé cuál sería el peor, creo que no hay el peor en estas cosas, ¿no? A ver, supongamos mejor, a ver, una mesa, algo más, algo que sea menos, que implique menos afectos y menos sentimientos. A ver, ya una mesa, ¿no? Si yo te entrego, si yo me comprometo a entregarte una mesa, Gabriela, eh, no tendré que entregarte, cuando digo mesa genéricamente, es decir, cuando no decimos una mesa con pino, tallada, no sé, ¿no? Cuando no especificamos eso, entonces yo te doy una mesa de calidad media. No tiene que ser la mejor, es decir, con la mejor madera, con el mejor tallado, la más cara, pero tampoco la peor, ¿no? Una mesa de 3 patas a la cual necesite de ciertas reparaciones, ¿no? Tendrá que ser una de calidad media. ¿Entienden? Un término medio, una ni tan buena ni tan mala. Ahí entra el subjetivismo, ¿no? Pero eso es lo que nos establece el artículo 304 del Código Civil Boliviano. En una obligación de hacer, el cumplimiento debe ser personal, salvo que el acreedor consienta que cumpla otro. En las obligaciones de hacer, entonces, como les decía, la mayoría de las veces son intuito persona. ¿No ve? Y eso porque la misma ley nos dice, el artículo 296 del Código Civil nos dice que estas obligaciones tiene que cumplirlas entonces el deudor. Tiene que ser él quien cumpla la obligación, no puede ser otra persona. Solo si el acreedor lo consiente, podrá hacerlo otra persona. ¿No ve? Como les daba en algunos ejemplos la anterior clase, a ver, ustedes van a un médico, ¿no? Le dicen, a mí me han recomendado a ustedes el mejor cardiólogo, entonces quiero que me realice la intervención quirúrgica, por ejemplo. Entonces, eh, él les dice, bueno, está bien, voy a aceptar el que ustedes, bueno, voy a aceptar prestarles este servicio. Entonces, el día de la operación aparece otro médico, ¿no? Y dice, no, pero es que él también es cardiólogo. No, eso implica un incumplimiento, ¿no? Tiene que ser siempre la persona del deudor la que cumpla estas prestaciones, exceptuando el caso que el acreedor acepte, ¿no? Entonces, si el médico le dijo antes, por ejemplo, bueno, tal vez yo no esté esos días, entonces será otro cardiólogo de confianza el que te realice la intervención quirúrgica. Entonces, en esa situación, sí será válida, ¿no? Esa obligación de hacer. En caso de obligaciones de no hacer, la obligación debe cumplirse el mismo momento que nace el contrato, ¿ya? Desde que nace el contrato ya se cumplen las obligaciones de no hacer. Es decir, no puede decirse, bueno, está bien, voy a dejar de plantar, voy a dejar de, a ver, ¿qué diríamos?
voy a dejar de plantar a partir de dentro de un mes, ¿no? En este lugar. Entonces, no, tiene que ser desde el mismo momento en que nace el contrato. El pago, estimados estudiantes, y ya para ir terminando la clase del día de hoy, porque ya el tiempo nos vence, surte efectos liberatorios, ¿no? Pero el pago para surtir efectos liberatorios tiene que cumplir con todos esos elementos que hemos visto, ¿no? Tiene que haber un solvens, un accipiens, tiene que haber una deuda previa, tiene que, además de eso, y lo más importante, tiene que ser exacto, tiene que ser exacto. El cumplimiento o pago que no corresponda a lo pactado no es liberatorio, por lo que constituye un incumplimiento. Si yo le debía 100 bolivianos a Cristal, le debo 100 bolivianos y le tengo que pagar los 100 bolivianos. Pagarle 90 bolivianos no es pago. O sea, entregarle 90 bolivianos, ¿no? Ahí había una contradicción. Entregarle 90 bolivianos no es un pago, pese a que sea la mayoría de la prestación. Y eso es lo que muchas veces las personas no entienden, ¿no? Le dicen, ah, pero ya te he pagado casi todo, dicen, ¿no? No, el pago no es pago hasta que se cumpla con la totalidad del mismo, con la integridad del mismo y con el pago idéntico al que uno se ha comprometido. El acreedor puede rechazar el cumplimiento parcial inclusive, ¿no? Si alguien le ofrece y le dice, ¿sabes qué? Te voy a pagar 50 y te pago los otros 50 dentro de una semana, el acreedor puede rechazar ese pago, ¿no? A menos que se haya pactado de esa forma. Tal vez el contrato mismo implicaba que se pague de manera sucesiva, ¿no? Tal cual hemos visto en los tipos de obligaciones. Pero el pago tiene que hacerse totalmente si es que no se ha convenido de otra forma, ¿no? Y si los usos lo permiten. Entonces, así lo establece el artículo 305 del Código Civil. El deudor tampoco se va a liberar ofreciendo una prestación diversa a la debida, salvo que el acreedor lo consienta. El deudor entonces no va a poder, digamos, bueno, te debo $500, yo no me voy a liberar dejándote mi televisor en la puerta de tu casa, ¿no ve? Tengo necesariamente que cumplir con esa prestación. Y solo va a ser válido el hecho de entregar otro bien cuando hay consentimiento del acreedor. Cuando sucede esto, estamos ante la figura de la dación en pago, que la vamos a estudiar también. ¿Ya? Entonces, puede suceder que el acreedor acepte que el deudor le entregue una cosa diferente, pero tiene que aceptarlo el acreedor, necesariamente, ¿no? Si se cede un crédito, la obligación se extingue. Si se cede un crédito, la obligación se extingue con el cobro del mismo, salvo voluntad de partes. La cesión de créditos es una figura por la cual el acreedor entrega el crédito a otra persona, no necesariamente tiene que haber consentimiento del deudor, y esto implica que hay un cambio en en el acreedor, ¿no? Supongamos, a ver, vamos a dar un ejemplo así bien sencillo, ¿no? Supongamos, yo le debo 100 bolivianos a Gabriela. Yo le debo 100 bolivianos a Gabriela, pero Gabriela le debe 100 bolivianos a Cristal. Entonces, Gabriela le dice a Cristal, sabes que yo no tengo para pagarte, pero tengo un crédito. Es decir, a mí me debe Ronald. Entonces, yo te voy a entregar este crédito y tú lo cobras directamente. ¿No ve? ¿Se entiende esa figura? ¿Cuándo se extingue esa obligación? Esa obligación no se extingue cuando Gabriela le cede a Cristal el crédito. En ese momento todavía la obligación no se ha extinguido, ¿no? La relación se va a extinguir el momento en que yo le pague a Cristal. ¿Me entienden? Es el momento en que se extingue la obligación, no el momento en que se cede la obligación. Entonces, eso ya lo vamos a ver en su momento también, ¿no? La cesión de créditos, pero es una figura que se da muchas veces. Es muy común, al menos entre los bancos, por ejemplo, cuando un banco compra las acciones de otro y, bueno, también tendrá entonces toda la cartera del otro banco y podrá exigir el cumplimiento de todas las deudas que tenía, o bueno, todos los créditos que tenía el banco anterior, ¿no? Entonces,
esta es una figura que se da en la realidad. El deudor que no pueda pagar de la forma pactada podrá pagar de forma distinta, pero únicamente mediante autorización judicial, ¿no? Y tiene que acreditar que no puede pagar de esa forma. Esto no es aplicable a prestaciones de no hacer, ¿no? Para nada. En prestaciones de no hacer, no, uno no puede decir, ay, no puedo pagar, entonces de esa forma mejor le entregaré dinero para poder seguir haciéndolo. No, en realidad siempre va a ser posible, creo, estas prestaciones negativas. Efectos liberatorios, entonces. El pago va a generar efectos liberatorios siempre y cuando sea exacto. El deudor ya no se encontrará ligado al acreedor, ¿no? Solvere dicimus eum qui fecit quod facere promisit, nos dice Ulpiano, ¿no? Esto significa paga el que hizo lo que prometió hacer. El que cumple con lo que prometió hacer se libera de la obligación, ¿no? Entonces ya no se le puede exigir más la misma. Hasta acá entonces nosotros hemos visto el cumplimiento de la obligación, ¿no? Como se habrán dado cuenta es más complejo de lo que parece, pero y con posterioridad vamos a ver cuáles son los elementos accidentales de este pago. Vamos a ver el lugar del mismo, el tiempo, vamos a ver la figura de la imputación de pagos o también llamada aplicación de pagos. Vamos a analizar la figura del recibo y los gastos de la obligación. En caso de tener alguna duda, ustedes saben que pueden preguntarme por este medio o también pueden acudir a nuestro foro de consultas. Muchas gracias por su atención. Hasta acá entonces nuestra grabación del día de hoy.